Imagina un lugar donde los árboles parecen conspirar contra ti, donde el dosel es tan espeso que la luz del sol rara vez se atreve a penetrar, dejando el suelo del bosque en un crepúsculo perpetuo y húmedo. Imagina el frío cortante que se infiltra en tus huesos, la lluvia incesante y agotadora, y el barro, un lodo espeso y pegajoso que se adhiere a tus botas, convirtiendo cada paso en una batalla extenuante. Esto no era solo un bosque, era una pesadilla viviente y respirable, un laberinto de sombras y terrores invisibles. Esta era la selva de Hürtgen en el otoño de 1944. Aquí, cada susurro de hojas podría ser una patrulla enemiga, cada chasquido distante de un rifle, una llamada a la muerte. El aire se sentía pesado con el hedor a tierra húmeda, cordita y miedo. Los soldados no solo estaban luchando contra los alemanes, estaban luchando contra el bosque mismo, un adversario imparcial y brutal que cegaba vidas con la misma indiferencia que cualquier bala. Las tácticas convencionales fracasaron y fallaron en este infierno claustrofóbico, transformando divisiones enteras en forraje para una molienda sombría y silenciosa. La esperanza era un lujo que pocos podían pagar y la supervivencia un milagro diario. Sin embargo, en medio de este horror implacable, una leyenda imposible comenzó a surgir. Una historia susurrada entre los exhaustos GIs, un relato de ingenio tan bizarro que rozaba la locura. Se decía que un francotirador solitario, armado con nada más que una idea considerada insana por sus superiores, hizo desaparecer a 18 oficiales de élite de las SS. No en un destello de gloria, no con una potencia de fuego abrumadora, sino con un truco tan simple, tan audaz, que desafiaba toda la doctrina militar. ¿Cómo podría una única táctica no aprobada cambiar el rumbo en un ambiente tan brutal e implacable? ¿Cómo podría un espejo, de todas las cosas, convertirse en un arma contra los soldados más curtidos del Tercer Reich? La respuesta reside en las profundidades de las sombras de Hürtgen, un testimonio del poder del pensamiento no convencional cuando todo lo demás falla. Para comprender verdaderamente la importancia de esta hazaña imposible, primero debemos entender la verdadera naturaleza del infierno de Hürtgen. Esto no fue solo una batalla más, fue una de las campañas más largas, sangrientas y menos comprendidas de la Segunda Guerra Mundial. Ubicada a lo largo de la frontera alemana-belga, la selva de Hürtgen se extendía por kilómetros, un denso y antiguo bosque que se convirtió en un punto estratégico de estrangulamiento. Para las fuerzas aliadas, particularmente el primer ejército americano, romper esta fortaleza natural se consideraba esencial. El objetivo era claro: avanzar a través de Hürtgen para alcanzar el río Roer y de allí el Rin, la última barrera natural hacia el corazón industrial de Alemania. El control de las presas del río Roer era fundamental, ya que su destrucción podría desatar una inundación devastadora, deteniendo cualquier avance aliado. Pero los alemanes lo sabían. Habían convertido el bosque en una red impenetrable de defensas interconectadas, casamatas de concreto, nidos de ametralladora ocultos, campos minados meticulosamente dispuestos y alambre de púas extendido por la maleza. Todo esto estaba hábilmente camuflado por el denso follaje, haciendo que la detección desde el aire o el suelo fuera casi imposible hasta que era demasiado tarde. Los árboles imponentes, algunos de más de 30 metros, absorbían el fuego de la artillería y hacían que el apoyo aéreo fuera en gran medida ineficaz. Las bombas simplemente detonaban inofensivamente en el dosel o se enterraban en la tierra blanda, causando poco daño al enemigo profundamente atrincherado. Los tanques, la punta de lanza de tantos avances aliados, eran inútiles aquí. Se atascaban en el barro profundo, estaban confinados a senderos estrechos y llenos de trampas, o se convertían en blancos fáciles para los Panzerfausts alemanes y las armas antitanque escondidas entre los árboles. El combate degeneró en brutales enfrentamientos a corta distancia, a menudo librados cuerpo a cuerpo en medio de los árboles, donde la visibilidad rara vez se extendía más allá de unos pocos metros. Esta no era una guerra en campo abierto, era una lucha desesperada y penosa por cada árbol, cada barranco fangoso, cada centímetro de suelo empapado en sangre.
El clima en sí mismo era un arma implacable e insidiosa. El otoño de 1944 trajo un diluvio de lluvia aparentemente interminable, transformando el suelo del bosque en un pantano traicionero y succionador. Los soldados estaban perpetuamente mojados, fríos y exhaustos. La niebla y las nubes bajas proporcionaban una cobertura perfecta para las emboscadas alemanas, haciendo de cada patrulla un aterrador juego de azar, mientras que la humedad provocaba pie de trinchera, congelación y neumonía galopantes, enfermedades que sacaron de combate a más hombres que el fuego enemigo en algunos periodos. El precio psicológico era inmenso. El enemigo invisible, la amenaza constante de los francotiradores, el implacable bombardeo que parecía venir de la nada, los ecos desorientadores de los disparos a través de los densos bosques, todo ello minaba la moral incluso de las tropas más experimentadas. Los rumores de unidades fantasma y sucesos sobrenaturales se extendieron como la pólvora, aumentando el temor generalizado. Las tasas de bajas se dispararon a niveles aterradores, superando a las de muchas batallas más famosas, como el Día D o la Batalla de las Ardenas. Miles y miles de soldados americanos se perdieron, resultaron heridos o sucumbieron a la fatiga de combate en este rincón olvidado e implacable de la guerra, a menudo por avances medidos en meros metros. Para aumentar el horror estaba la naturaleza de la oposición alemana. No se trataba solo de unidades regulares de la Wehrmacht. Muchos sectores de Hürtgen estaban defendidos por formaciones de élite de las SS, fanáticas, disciplinadas y totalmente implacables. Eran hombres forjados en el crisol de la ideología nazi, entrenados para luchar hasta el último aliento, a menudo empleando tácticas psicológicas astutas junto con sus brutales habilidades de combate. Conocían el terreno íntimamente, habiéndolo fortificado durante meses, y usaban sus ventajas naturales con un efecto devastador. Sus francotiradores eran legendarios, sus emboscadas meticulosamente planificadas y su determinación inquebrantable. Identificar y neutralizar su estructura de mando, sus oficiales, era casi imposible. Estos objetivos de alto valor se mimetizaban perfectamente con el entorno. Sus movimientos eran precisos, sus posiciones hábilmente ocultas. Entendían el arte del camuflaje, a menudo usando las propias sombras y el follaje a su favor, haciéndolos indistinguibles de los propios árboles. ¿Cómo podía esperarse atacar a líderes que parecían existir solo como sombras fugaces en un bosque diseñado para su defensa, un bosque donde toda la ventaja estaba con el enemigo invisible? La respuesta a esta pregunta no surgiría de academias militares o salas de guerra estratégicas, sino del rincón silencioso, casi olvidado, de una compañía de fusileros encarnada por un hombre que veía el mundo de manera diferente. El soldado de primera clase Elias Thorne era un enigma para la mayoría de sus compañeros soldados. Antes de que la guerra lo arrastrara al teatro europeo, Thorne no era un habitante de la ciudad o un granjero, era un silencioso guardián de la naturaleza salvaje americana. Criado en los densos bosques del noroeste del Pacífico, pasó su juventud rastreando presas a través de antiguos bosques de secuoyas y navegando por traicioneros senderos de montaña. Conocía el lenguaje del bosque, los cambios sutiles en el viento, el crujido revelador de una rama, la forma en que la luz hacía trucos a través de las hojas. Cazaba ciervos y alces no con fuerza bruta, sino con paciencia, observación y una comprensión casi espiritual de los hábitos de su presa. Esto no era solo un hobby, era un modo de vida, que agudizó un conjunto de sentidos y una forma de pensar que los campos de entrenamiento nunca podrían enseñar. Cuando llegó la guerra, la aptitud natural de Thorne para el sigilo y la puntería lo convirtió rápidamente en francotirador. Pero incluso dentro de las filas especializadas de francotiradores, él era un caso atípico. Sus métodos eran a menudo poco ortodoxos, su paciencia legendaria. Mientras que otros podían confiar únicamente en la óptica y la balística, Thorne entendía el juego psicológico, los factores ambientales y las sutiles pistas que delataban la presencia de un enemigo. Era un hombre de pocas palabras, que a menudo prefería la compañía del bosque a la camaradería de los cuarteles. Este comportamiento tranquilo,
junto con su extrañamente alta tasa de éxito, le valió la reputación de lobo solitario del bosque. Algunos lo encontraban extraño, incluso un poco espeluznante, pero nadie podía negar su eficacia. No solo disparaba a objetivos, parecía entenderlos, prediciendo sus movimientos con un instinto casi preternatural. Sus comandantes, aunque apreciaban sus bajas, a menudo encontraban su vena independiente desafiante. Sus ideas a veces rozaban la insubordinación. No era de seguir estrictamente el manual, si su intuición le decía que existía un camino mejor, aunque no convencional. Fue esa misma mente no convencional la que empezó a funcionar en Hürtgen. Thorne observó la futilidad de las tácticas tradicionales de francotirador contra los oficiales de las SS. Estaban demasiado bien escondidos, demasiado conscientes de los riesgos, demasiado expertos en usar el camuflaje natural del bosque. Disparar a movimientos aleatorios era un desperdicio de munición preciosa y una forma segura de revelar su propia posición. Necesitaba una manera de forzarlos a rebelarse, de romper su compostura impenetrable, sin exponerse a sí mismo o a su unidad a riesgos indebidos. La solución, cuando se le ocurrió, fue tan sencillamente simple, tan elegantemente brutal, que parecía burlarse de las complejas estrategias que se debatían en las tiendas de mando. Thorne imaginó un arma no de acero y pólvora, sino de luz y engaño. Propuso usar un espejo, cuidadosamente recuperado y posicionado, para reflejar haces concentrados de luz solar directamente sobre las posiciones enemigas. No un haz continuo, sino un destello repentino y cegador. Imagina a un oficial de las SS, meticulosamente camuflado, espiando a través de la densa maleza, totalmente convencido de su invisibilidad. Luego, sin previo aviso, un fogón de luz abrasadora estalla directamente en sus ojos, desorientándolo momentáneamente, forzando una reacción natural e involuntaria. Se encogería, movería la cabeza, tal vez incluso levantaría la mano para proteger sus ojos por una fracción de segundo. Y esa fracción de segundo, creía Thorne, era todo lo que necesitaba. Esa exposición momentánea, esa ruptura en su camuflaje perfecto, sería su perdición. Le presentó su idea a su oficial al mando, el capitán Davis, un hombre que, como muchos soldados de carrera, valoraba la disciplina, la adhesión al protocolo y las tácticas probadas por encima de todo. Thorne expuso su plan, demostrando con sus manos cómo se angularía el espejo, cómo se consideraría la posición del sol, cómo crearía una ventana de oportunidad fugaz. Davis escuchó, su expresión cambiando lentamente de interés educado a desdén apenas disimulado. El capitán, un veterano curtido del norte de África y Sicilia, había visto su parte de estratagemas desesperados. Pero esto sonaba como algo sacado de un juego de niños, un truco de magia, no una táctica viable para las sangrientas realidades de Hürtgen. «Soldado Thorne», comenzó el capitán Davis con voz cargada de incredulidad condescendiente, ¿está sugiriendo seriamente que luchemos contra las SS con luz del sol? ¿Vamos a cegarlos con un espejo de bolsillo, tal vez pulir sus botas mientras estamos en ello? Algunos otros oficiales en la tienda se rieron, intercambiando miradas. La idea era absurda, una afrenta a su entrenamiento profesional y a la sombría seriedad de su situación. Esto no es alguna caza de ardillas en el bosque, Thorne. Esto es la guerra. No tenemos tiempo para trucos de salón. Necesitamos balas, bombas y botas en el suelo, no algún esquema loco que involucre un trozo de vidrio. Thorne intentó explicar el matiz, el impacto psicológico, la forma en que explotaría la confianza del enemigo en su ocultamiento. Argumentó que los métodos convencionales estaban fallando, que necesitaban algo, cualquier cosa, para romper el estancamiento contra un enemigo que parecía derretirse en los árboles. Pero Davis lo interrumpió, agotada su paciencia. Su innovación, soldado, suena como una receta para matarse y, peor aún, comprometer nuestra posición. Seguimos lo que funciona. Usted es un francotirador, Thorne. Vaya y haga su trabajo de la manera en que fue entrenado. Deje la estrategia a aquellos de nosotros que entendemos el combate real. La negativa fue rápida, decisiva y humillante. Thorne fue efectivamente silenciado y puesto en fila. La doctrina rígida de los militares
Su profunda resistencia a cualquier cosa no probada o fuera del manual establecido había cerrado la puerta a su idea más prometedora. Para Davis y su cohorte, Thorne no era un visionario, sino un excéntrico. Quizás incluso un lastre cuya mentalidad creativa era una distracción de las realidades brutales que enfrentaban. Vieron a un hombre tratando de introducir un juguete en una picadora de carne, sin comprender por completo el genio potencial detrás de su simplicidad. Pero Thorne, el lobo solitario, no se dejaba disuadir fácilmente. Entendió que a veces la única manera de probar lo imposible era hacerlo usted mismo, incluso si eso significaba operar completamente fuera de la cadena de mando, en las sombras, contra todo pronóstico. La selva de Hürgen tenía sus propias reglas, y Thorne estaba a punto de reescribirlas, un destello de luz a la vez. Thorne sabía que no podía simplemente ir a la sección de suministros y solicitar un espejo de grado de combate para cegar nazis. Su idea había sido ridiculizada públicamente, su autoridad desestimada. Estaba solo, un fantasma moviéndose a través de los bosques ya espectrales. Su primer desafío fue la adquisición. ¿Dónde se encuentra un espejo en una zona de guerra, especialmente uno lo suficientemente grande y reflectante para su propósito, sin llamar la atención? Buscó en búnkeres abandonados, revisó granjas abandonadas en los márgenes de la batalla, siempre bajo el manto de la oscuridad o la niebla espesa y oculta que a menudo cubría Hürgen. No estaba buscando un espejo de tocador, necesitaba algo robusto, algo que pudiera soportar las brutales condiciones. Los días se convirtieron en una desesperada caza del tesoro, cada búsqueda infructuosa, aumentando la duda corrosiva. Se imaginaba la superficie pulida reflejando el sol tenue e intermitente, un faro de esperanza en la oscuridad. Pero la esperanza era una mercancía escasa. Finalmente, en las ruinas de lo que pudo haber sido una pequeña escuela, medio derrumbada por el fuego de artillería, lo encontró. Un fragmento astillado y cubierto de polvo de un espejo grande, quizás de la pared de un aula o un gimnasio. No era perfecto, estaba agrietado en una esquina y su capa plateada se estaba pelando en algunos lugares, pero era lo suficientemente grande, de unos 30 por 45 centímetros, y crucialmente todavía altamente reflectante. Lo extrajo cuidadosamente de su marco de madera, envolviéndolo en sacos de arpillera, que también había rescatado, tratándolo como un artefacto precioso en lugar de un trozo de chatarra. Luego vino el montaje. Un espejo, incluso uno recuperado, era inútil sin una forma de posicionarlo con precisión. Necesitaba algo estable, ajustable y fácilmente implementable. Rescató más. Una barra de hierro oxidada de un edificio bombardeado, algo de alambre retorcido, la culata descartada de un rifle, incluso el viejo mango de una pala. De vuelta en un escondite aislado e improvisado, que había cavado en un matorral particularmente denso, Thorne se puso a trabajar. Trabajaba principalmente de noche, bajo el débil resplandor de una linterna apagada, siendo los sonidos de los disparos de artillería distantes y los gritos del bosque sus únicos compañeros. Dobló la barra de hierro, martilló la culata del rifle para convertirla en una base improvisada, ensamblando un mecanismo giratorio tosco pero efectivo con el alambre y algunas tiras de cuero de una vieja mochila. Sus manos, generalmente tan firmes con un rifle, estaban ahora cubiertas de cortes y suciedad, pero su concentración era absoluta. No estaba construyendo un arma, estaba construyendo un instrumento, una herramienta para explotar la física misma de la luz. Los desafíos técnicos eran inmensos. Hürgen rara vez tenía sol. Cuando el sol se colaba a través de las nubes, a menudo era fugaz, su ángulo cambiaba constantemente. Tenía que considerar las trayectorias solares, el ángulo preciso de incidencia y reflexión, y la necesidad de ajustar rápidamente. Practicó usando un pequeño trozo de metal pulido para simular el espejo, mapeando mentalmente los caminos del sol y las zonas objetivo. Aprendió a leer el cielo, a predecir cuándo podría abrirse una breve ventana de oportunidad. El margen de error era extremadamente pequeño, una fracción de centímetro mal, y el haz fallaría al objetivo. Un segundo demasiado lento, y el objetivo se habría ido. Más allá de los obstáculos logísticos y técnicos,
estaba la amenaza constante y omnipresente de la propia Jürgen. Cada excursión para encontrar materiales, cada momento dedicado a ajustar meticulosamente su artilugio, era un juego de azar con la muerte. Las patrullas alemanas eran implacables, sus francotiradores invisibles. Las barreras de artillería podían estallar sin previo aviso, convirtiendo el bosque en un torbellino de metralla y madera astillada. Thorn a menudo trabajaba con el sabor metálico del miedo en la boca, sus oídos atentos al ruido revelador de botas en hojas o al estruendo distante de tanques que se acercaban. Estaba operando completamente fuera de las órdenes oficiales, un elemento deshonesto en una máquina de guerra altamente estructurada. Si era atrapado por su propio bando, se enfrentaría a un consejo de guerra, posiblemente incluso a prisión por insubordinación y actividad no autorizada. Si era capturado por los alemanes, su truco del espejo sería visto como una forma bizarra e insultante de guerra psicológica, lo que probablemente lo llevaría a un destino sombrío. La presión era asfixiante. Libraba no solo la guerra externa, sino una guerra interna de duda. ¿Estaba realmente loco como había sugerido el capitán Davis? ¿Sería esta una misión tonta que solo lo mataría por nada? Las vidas de sus compañeros soldados pesaban mucho sobre él. Sabía el costo del fracaso, pero también sabía el costo de la inacción, el implacable recuento de bajas que aumentaba día tras día. Tenía que intentarlo, tenía que creer en su visión no convencional. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de trabajo clandestino, el dispositivo estuvo listo. Un artilugio tosco, casi frankensteiniano, de madera, metal y vidrio, pero a los ojos de Thorn era una obra maestra de la necesidad. El momento de la verdad llegó en una rara y fresca mañana. El aire era frío, pero una prometedora astilla de luz solar tenue comenzó a filtrarse por el dosel oriental. Thorn se movió con la gracia silenciosa de un depredador, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Había elegido una posición con vista a una ruta de patrulla de las SS conocida, un camino estrecho y fangoso que serpenteaba entre dos matorrales particularmente densos. Era aquí donde los oficiales alemanes se movían con frecuencia, creyéndose seguros en las sombras. Montó meticulosamente su espejo, camuflándose a sí mismo y al dispositivo con ramas y hojas, haciéndose uno con el suelo del bosque. Ajustó el ángulo, apuntando al camino, esperando que el sol subiera solo unos pocos grados más, para que la luz golpeara su espejo en el ángulo perfecto y calculado. Cada terminación nerviosa estaba alerta. El bosque estaba extrañamente silencioso, excepto por el golpe distante y amortiguado de la artillería y el goteo de humedad de las hojas. El tiempo se estiraba, espeso y lento, como el barro de Jürgen. Esperó pacientemente por un objetivo, por el sol, por el destino. Entonces, a través de su mira, los vio. Un pequeño grupo de oficiales de las SS, identificables por sus uniformes impecables y su paso confiado, moviéndose con un destacamento de infantería. Estaban discutiendo algo, señalando un mapa. Objetivos de alto valor, exactamente como esperaba. Su respiración se enganchó. Era eso. El sol, como si fuera una señal, rompió una abertura en las nubes, enviando un haz de luz directamente hacia su posición. Thorn hizo un ajuste minúsculo, sus manos firmes, sus ojos fijos. El espejo capturó la luz y por una fracción de segundo, un destello cegador y abrasador estalló desde el bosque, cortando la oscuridad y golpeando al oficial líder de las SS directamente en la cara. El efecto fue instantáneo y dramático. El oficial de las SS, atrapado completamente por sorpresa, se echó hacia atrás violentamente. Sus manos volaron para proteger sus ojos. Su compostura cuidadosamente mantenida se hizo añicos en un instante. Por una fracción fugaz de segundo, su rostro, antes oscurecido por las sombras y la visera de su gorra, quedó totalmente expuesto. Era todo lo que Thorn necesitaba. Su dedo, firme como una roca forjada en el corazón de Jürgen, apretó el gatillo. El chasquido de su rifle M1903 Springfield fue tragado casi inmediatamente por el denso bosque, un sonido tan común que apenas se registró en medio de la sinfonía de destrucción de la guerra. El oficial se desplomó, un montón silencioso,
antes de que sus hombres pudieran siquiera registrar lo que había sucedido. Thorn no dudó. Desmontó rápidamente su equipo de espejo improvisado, metiéndolo de nuevo en su envoltorio de arpillera, su corazón aún martilleando, pero una satisfacción fría y silenciosa instalándose en su pecho. Desapareció en la maleza, sin dejar rastro, solo un persistente signo de interrogación en las mentes de las tropas sobrevivientes de las SS. De vuelta en la posición temporal de su unidad, la noticia de la muerte se extendió rápidamente. Otro oficial alemán de alto rango eliminado. Pero cuando Thorn informó los detalles, el método preciso al capitán Davis, el escepticismo regresó con toda su fuerza. «Me está diciendo», comenzó Davis, su voz peligrosamente baja, «que usó un espejo y simplemente sucedió que atrapó a un oficial de las SS justo cuando salió el sol». Sus ojos se entrecerraron, buscando en el rostro de Thorn cualquier señal de engaño. «Soldado, agradezco la muerte, pero no intente darme una historia fantasiosa. Tuvo suerte. Así de simple. El sol rompe estas nubes tal vez una vez a la semana durante 5 minutos, y usted simplemente estaba allí con su dispositivo reflector». Los otros soldados, escuchando la conversación, intercambiaron miradas de complicidad. Thorn era bueno, sin duda, pero ¿un espejo? Parecía una invención desesperada para evitar una reprimenda por actividad no autorizada. Habían visto a hombres quebrarse bajo la presión de Hürgen, conjurando historias salvajes para dar sentido al caos. Esto era solo otro ejemplo, imaginaron. Thorn solo asintió, su mirada inquebrantable. Sabía lo que había hecho. No necesitaba su creencia, todavía no. Solo necesitaba otra oportunidad. Y Hürgen, a su manera brutal, se la proporcionó. La mañana siguiente trajo otro atisbo fugaz de luz solar, un breve respiro de la oscuridad perpetua. Thorn, ignorando las órdenes directas de atenerse a la patrulla convencional, se escabulló de nuevo con su extraño artilugio. Había mapeado otro punto estratégico, otra ruta probable de patrulla para el comando alemán. Esperó, paciente como los viejos árboles a su alrededor, el alineamiento preciso del sol y el objetivo. Las horas se arrastraron, cada minuto una prueba de su determinación, su cordura. Entonces, otro grupo de oficiales de las SS, moviéndose con su arrogancia característica, entró en su zona de muerte. De nuevo, el destello cegador. De nuevo, el encogimiento involuntario. De nuevo, el rifle de Thorn habló suave y mortal. Otro oficial cayó. Esta vez, la reacción de vuelta en el campamento fue diferente. 2 objetivos de alto valor, 2 días seguidos, ambos en los raros momentos de sol. Era demasiado para una mera coincidencia. Los susurros comenzaron. «Thorn tiene algún tipo de amuleto mágico», murmuró un soldado. «O simplemente tiene ojos de halcón y la suerte de un duende», replicó otro, tratando de racionalizar lo imposible. El capitán Davis, sin embargo, no era un tonto. Pudo haber sido despectivo, pero no era ciego. El patrón estaba emergiendo, innegable, aunque todavía completamente desconcertante. Llamó a Thorn a su tienda, un mapa extendido sobre una mesa improvisada. «Thorn», dijo Davis, su voz desprovista de su condescendencia habitual, «explíqueme esto de nuevo, en detalle. Cada ángulo, cada ajuste. No omita nada». Thorn, con su característica precisión tranquila, expuso su método, demostrando con sus manos, dibujando diagramas en el barro con un palo. Explicó cómo el espejo no se trataba de ceguera continua, sino de ese único, agudo y desorientador destello que forzaba una reacción natural y refleja. Cómo explotaba la confianza del enemigo en el camuflaje, convirtiendo su mayor fuerza en su debilidad momentánea. Davis escuchó, su ceño fruncido en concentración. Todavía le resultaba difícil de creer, pero los resultados estaban hablando por sí mismos. Las tasas de bajas de su unidad habían comenzado a disminuir, mientras que los informes de pérdidas alemanas de alto rango en su sector estaban subiendo constantemente. Durante la semana siguiente, el truco del espejo se convirtió en una rutina sombríamente efectiva. Thorn, moviéndose como un fantasma, se posicionaba, esperaba el sol, liberaba su destello cegador y hacía su disparo. Uno por uno, oficiales alemanes, sargentos y especialistas en comunicaciones, componentes vitales de la estructura de mando de las
SS desaparecieron de Hjortgen, 18 en total, 18 oficiales cuya presencia antes había sido una fuerza invisible y desmoralizadora, ahora yacían esparcidos por el suelo del bosque, su arrogancia deshecha por un simple trozo de vidrio y la genialidad de un francotirador. El impacto en las fuerzas alemanas en ese sector fue inmediato y profundo. Su cadena de mando fue interrumpida, sus comunicaciones fragmentadas. La moral se desplomó a medida que sus líderes, que parecían intocables, eran eliminados con una precisión escalofriante. No podían entender cómo estaba sucediendo esto. ¿Era una nueva tecnología americana? ¿Un arma secreta? El efecto psicológico fue devastador, sembrando paranoia y desconfianza entre las filas restantes. Para la unidad de Thorn, el cambio fue palpable. El avance sombrío y penoso a través de Hjortgen de repente encontró un atisbo de esperanza. Las bajas, que habían sido astronómicas, comenzaron a estabilizarse. Los hombres sintieron un renovado sentido de propósito, sabiendo que alguien estaba atacando activamente los cerebros del enemigo, no solo sus músculos. El capitán Davis, antes el crítico más severo de Thorn, se convirtió en su defensor más acérrimo, aunque silencioso. Nunca sancionó oficialmente el truco del espejo, comprendiendo las ramificaciones políticas de admitir una táctica tan no convencional, pero hizo la vista gorda, asegurándose de que Thorn tuviera lo que necesitaba, sutilmente creando oportunidades para que él desplegara su método único. Vio el genio ahora, la audaz simplicidad que se le había escapado antes. Vio a un hombre que no solo libraba la guerra, encontró una manera de ser más astuto que ella. Los susurros sobre el truco del lobo solitario se extendieron más allá de la compañía inmediata de Thorn. Otras unidades, al escuchar el extraño éxito en ese sector en particular, comenzaron a experimentar. Espejos recuperados, kits de utensilios pulidos, incluso fragmentos de parabrisas de jeeps destrozados se pusieron en servicio. La táctica, nunca formalmente documentada o enseñada en un aula, se convirtió en una leyenda underground, un trozo del folclore del campo de batalla transmitido de un soldado exhausto a otro. Fue un testimonio del ingenio nacido de la desesperación, un reconocimiento silencioso de que a veces las soluciones más efectivas provienen de los lugares más inesperados. Thorn, sin embargo, permaneció en gran parte no anunciado. Nunca recibió una medalla específicamente por su truco del espejo, ni fue documentado oficialmente en manuales militares. El alto mando, siempre interesado en mantener las apariencias y el protocolo, prefirió atribuir el repentino aumento en las eliminaciones exitosas de oficiales a una mejor coordinación táctica o a un entrenamiento mejorado de francotiradores. Los informes oficiales hablarían de avances estratégicos y ejecución disciplinada, nunca de un trozo de vidrio recuperado. No obstante, el impacto fue innegable. En el sector inmediato de Thorn, y en aquellas unidades que adoptaron silenciosamente variaciones de su método, las tasas de bajas para las tropas americanas vieron un descenso notable. El implacable y penoso desgaste que caracterizó a Hjortgen comenzó a disminuir, aunque ligeramente en áreas localizadas. No fue una bala de plata para toda la batalla, pero para aquellos en la línea del frente, enfrentando al enemigo invisible, fue un cambio profundo. Salvó vidas, un destello cegador y un disparo preciso a la vez. Para la SS alemana, el efecto fue devastador. Sus oficiales, antes confiados en su invisibilidad, ahora se movían con un malestar palpable. La pérdida repentina e inexplicable de personal de comando sembró una profunda paranoia. ¿Era un nuevo arma americana? ¿Un espía? La guerra psicológica fue tan efectiva como la física. Comenzaron a cambiar sus tácticas, moviéndose menos abiertamente, aumentando su seguridad, pero la semilla de la duda había sido plantada. El bosque, antes su aliado, ahora parecía traicionarlos con ráfagas de luz fugaces y mortales. El truco del espejo se había convertido en una amenaza fantasma, infundiendo miedo en los corazones de un enemigo conocido por su estoicismo. Después de la guerra, como tantos héroes silenciosos, Elias Thorn se desvaneció de nuevo en el anonimato de donde vino. No buscó desfiles ni elogios. No hubo celebraciones con lluvia de confeti para el hombre que usó la luz del sol como arma.
Regresó a los bosques que amaba, quizás encontrando consuelo en su abrazo familiar, lejos de los ecos de la batalla y el destello cegador de su ingeniosa y no aprobada arma. Era un hombre que vio un problema, encontró una solución no convencional y la ejecutó con silenciosa resolución, nunca pidiendo reconocimiento, contento con el conocimiento de que había marcado la diferencia. Su legado no fue forjado en medallas o menciones oficiales, sino en las historias susurradas entre los hombres que sobrevivieron a Hürtgen y en el entendimiento tácito de que, a veces, los mayores actos de coraje son también los más profundamente simples. La historia de Thorn es más que una simple nota a pie de página en la historia militar. Es una poderosa parábola para todos nosotros. Nos recuerda que el verdadero genio a menudo no viste un uniforme ni proviene de instituciones de prestigio. Puede surgir de la observación silenciosa de un individuo, de alguien dispuesto a desafiar la orden establecida, incluso cuando se enfrenta al ridículo y al rechazo. Su truco del espejo no se trataba de tecnología superior o fuerza aplastante. Se trataba de aprovechar un principio fundamental de la luz y la biología humana, convirtiendo un elemento simple y pasado por alto en una potente ventaja estratégica. Esto nos enseña la importancia de mirar más allá de la sabiduría convencional, de atreverse a pensar de manera diferente cuando se enfrenta a problemas aparentemente insuperables. En un mundo que a menudo recompensa la conformidad, la valentía de Thorn no fue solo enfrentarse al enemigo, fue atreverse a ser un excéntrico, a creer en una idea que todos los demás descartaron como insana. Es un testimonio de la capacidad de innovación del espíritu humano, incluso en los momentos más oscuros, y un recordatorio de que, a veces, las soluciones más simples son las más profundas. Entonces, ¿qué ideas no aprobadas está guardando? ¿Qué soluciones no convencionales podría tener para los desafíos en su propia vida o incluso en el mundo que le rodea? No permita que el escepticismo silencie su perspectiva única. Si la historia del ingenio silencioso de Thorn resonó con usted, haga clic en ese botón de me gusta para mostrar su apoyo. Comparta este video con alguien que necesite un recordatorio del poder del pensamiento no convencional. Y no olvide suscribirse a nuestro canal para más historias no contadas de los héroes más sorprendentes de la historia y sus increíbles hazañas. Hasta la próxima, continúe buscando la luz en las sombras y nunca deje de atreverse a innovar.